Dios te bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Te habla tu hermano Esquiu Hasti de San Juan de la Maguana, de Rumbadero, El Cercado. Me encuentro aquí en Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Por donde le dicen la Ceibita. Alabado sea el nombre de Dios. Estaré mencionando unas 20 palabras, ¿verdad? Porque tenemos que practicar la santidad por dentro y también por fuera, en el nombre de Dios. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tener paz con todos y también tenemos que seguir la santidad. A donde quiera que la santidad de Dios esté, tenemos que buscarla. Si la santidad de Dios está en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, en el monte, en la cueva, en el hospital, en cárceles, en centros educativos, tenemos que seguir pues la santidad de Dios, porque si Dios está en esos lugares, ¿verdad? Y en esos ámbitos espirituales, tenemos que practicar la santidad de Dios. Y esos que se visten con su ropa larga por dentro y por fuera, que escuchen este mensaje, que lo pongan en práctica, que hablen de la palabra de Dios, que puedan hablar acerca de la santidad de Dios con todo aquel que realmente necesita tener o recibir una palabra de Dios. Y realmente aquí tengo unas 20 palabras, ¿verdad? Que estaré diciendo algo acerca de cada palabra para que podamos practicar la santidad de Dios aquí en la tierra y subir a su reino por los siglos de los siglos. Número 1, perdonar. Cuando una persona aprende a perdonar o cuando una persona perdona, está practicando la santidad. Más, cuando una persona cristiana no perdona, no está practicando la santidad. Si hay cristianos que perdonan, pues están tratando, están luchando de practicar la santidad de Dios. Más, si hay cristianos que no perdonan, realmente no están practicando la santidad del Espíritu Santo. Número 2, predicar por ofrenda. Un predicador que predique por ofrenda no está practicando la santidad de Dios. No hay santidad en su corazón, no hay santidad en su mente, no hay santidad en su alma. No. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra de Dios por dinero, y eso no puede ser así. Cuando predicamos la palabra de Dios sin pedir ofrenda, estamos practicando la santidad del Espíritu de Dios. Número 3, pasar en pecado. Hay personas que pasan en pecado al púlpito o al altar a predicar la palabra de Dios, sabiendo que están mal delante de Dios, y así pasan. Eso no es practicar la santidad de Dios. Pero si pasamos al púlpito estando bien delante de Dios, humillado, delante de su presencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros, realmente estamos tratando de poner la santidad de Jesús en práctica, y Dios se va a mover de una manera especial y poderosa a través de su Santo Espíritu en nosotros. Número 4, no abrir puertas a alguien.
Hay predicadores que predican mucho y predican y saben que hay hermanos que también pueden predicar la palabra de Dios en algunos lugares y ellos solamente quieren predicar solos. Pero si tú sabes que tú estás predicando mucho la palabra de Dios y también tú sabes que un hermano tuyo en Cristo Jesús puede predicar, tú puedes hablar con el líder o con el pastor o con el diácono de alguna iglesia para que ese predicador también se ponga a predicar la palabra de Dios. Yo en mi caso he hablado con cristianos para que prediquen la palabra de Dios en algunos momentos. Eso es sembrar y ser humilde delante de Dios. Una persona que solamente predique, no quiere ayudar al otro, no está practicando la santidad de Dios. Número 5. Dar el diezmo. Todo predicador que da el diezmo en la iglesia está practicando la santidad. Tiene un corazón bondadoso, un corazón alegre, un corazón contento, un corazón dadivoso. Más todo aquel que no da el diezmo en la iglesia para su bien, ¿verdad? Y para gastos en la iglesia, realmente vive bajo maldición. Ese es un mandato que ha sido delegado de parte de Dios a todas las naciones. Así que tenemos que dar el diezmo para tener un corazón santo por dentro, en el nombre poderoso de Jesús. Número 6. Hablar con su pastor para salir. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios en muchos lugares, primeramente tenemos que hablar con Dios y luego con el pastor para así tener el permiso de ambos. Y vamos a tener una cobertura de Dios y una cobertura pastoral. Ese es un punto muy esencial. Todo predicador que sale sin hablar con su pastor realmente está andando en desobediencia y Dios está mirando a esa persona de que realmente está caminando mal delante de Dios. Número 7. Vestirse largo por dentro y por fuera. Tenemos que vestir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma con ropa larga. La ropa larga espiritual es tener amor, misericordia, mansedumbre, paciencia, tener frutos para la gloria de Dios, tener la luz de Jesús por dentro, y también tenemos que vestirnos largamente por fuera para evitar seducción, atracción, porque realmente estamos en un mundo malo, en un mundo pecaminoso, en un mundo de pecados, y tenemos que reflejar la santidad de Dios por dentro y también por fuera. Número 8. Humillarse cuando Dios nos usa. Cuando Dios te usa grandemente en áreas, tú tienes que humillarte y darle la gloria a Dios. Más, si Dios te usa y no te humillas delante de Dios, pues realmente tú no estás practicando la santidad de Jesús. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, cuando Jesús nos usa en muchas áreas, realmente estamos tratando de tener su santidad por dentro para su gloria. Número 9. Predicar donde sea. Tenemos que llevar la palabra de Dios en centros educativos, en liceos, escuelas, colegios, cárceles, hospitales, centros comerciales, parques, en calles, en hogares, en clínicas también. Estamos practicando la santidad de Jesús porque tenemos misericordia de parte de Dios, sentimos compasión por las almas que realmente necesitan escuchar
la palabra de Dios. Y cuando vamos a esos lugares a llevar la palabra de Jesús es porque tenemos santidad en nuestro corazón aquí en la tierra de parte de Dios para su gloria. Y todo aquel que no predica la palabra de Dios a donde se necesita llevar el evangelio de Jesús, realmente esa persona no tiene una santidad genuina, no tiene una santidad excelente de parte de Dios. Quizás o sea posible de que hay predicadores que solamente quieren predicar en estadios, en radio, en televisión, pero a veces se olvidan por completo de las cárceles y también de hospitales. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios a donde hay mucha necesidad. Número 10. No codiciar la persona ajena. Es decir, si una mujer y un hombre están casados, ¿verdad? Yo no puedo envidiar o codiciar a la mujer, ¿verdad? Y también la mujer no puede codiciar al marido o al esposo de la sierva. Eso está totalmente mal delante de Dios. Si esa pareja se casó, pues hay que respetar a esa pareja que se casó aquí en la tierra, ¿verdad? No tenemos que codiciar la mujer ajena. No, el hombre ajeno no puede ser codiciado. Tenemos que tener pues santidad por dentro y por fuera, hasta en los ojos tenemos que ser santos delante de Dios. Número 11. Predicar donde se lee. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no podemos salirnos de donde acabamos de leer, ¿verdad? Para predicar de ahí. Hay personas que se desvían por otras partes y hablan de testimonios, cuentan o hablan de anécdotas, predican de varios personajes de la Biblia y cuentan historias que pasaron en el pasado y se hace una mezcla. Ahí no hay una santidad genuina. Pero cuando predicamos la palabra de Jesús, a donde leemos, estamos practicando la santidad de Jesús y la palabra de Dios, entonces se mete en nosotros y el Señor nos purifica y nos consagra cuando estamos predicando la palabra de Dios por guía de su Espíritu. Número 12. Recortarse bien. Hay que recortarse bien o pelarse bien, ¿verdad? Hay personas que se recortan o se pelan muy mal delante de Dios y eso pues realmente no está bien. Tenemos que recortarnos bien, ¿verdad? Para tener una buena imagen delante de Jesús, ¿verdad? Y tener el pelo o el cabello bien recortado, ¿verdad? Con un cerquillo bien para agradarle a Jesús. Pero hay personas que se recortan mal o se pelan mal y a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque eso es un desorden y en nuestra cabeza tiene que estar la santidad de Dios. Número 13. Leer y orar y ayunar. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que orar también y tenemos que ayunar. Cuando hacemos eso, estamos practicando la santidad. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra del Señor, nos estamos llenando de santidad. Cuando estamos orando, estamos hablando con el Señor y el Espíritu Santo empieza a quitar cosas de nosotros que a Él no le agradan. Cuando ayunamos, se rompen cadenas, se abren los cielos y la santidad de Dios se mete en nosotros. Y la unción y el poder y la gloria, la ciencia, la revelación, la locura de Dios se manifiesta en el nombre poderoso de Jesús. Número 14. Ir al monte a orar. Jesús iba al monte a orar. Allí hablaba con Dios y el Señor lo escuchaba. Y en este momento actual, ahora, en este tiempo, tenemos que ir al monte. ¿Por qué? Porque el monte es un lugar que está totalmente apartado de la ciudad de la gente y allí nos santificamos. El mismo Moisés
tuvo que ir al monte a santificarse porque él tenía lepra en su corazón, ¿verdad? O en su seno. Y cuando él descendió del monte a la ciudad, pues ya ese hombre estaba santificado delante de Dios. Así que tenemos que ir al monte para llenarnos de santidad. Si hay personas que te dicen que tú no puedes ir al monte, realmente no quiere que tú seas santo o santa por dentro y por fuera. Número 15, hacer silicio. Tenemos que hacer silicio para que los deseos carnales de nosotros se sujeten al Espíritu de Dios. Hay personas que no hacen silicio y vienen los deseos carnales y empiezan a hacer un trabajo espiritual fuertemente aquí en la mente, en el corazón también y en el cuerpo. Cuando hacemos silicio, estamos humillándonos delante de Dios y así podemos fortalecernos para reflejar la santidad de Dios por dentro y también por fuera. Número 16. Reconocer fallas. Cuando le fallamos al Señor, tenemos que humillarnos delante de su presencia. Hay personas que cometen pecados o errores y no reconocen. Si no reconocen, lamentablemente o realmente, Dios no va a hacer absolutamente nada. Pero cuando reconocemos nuestros errores y fallas, el Señor nos perdona, nos levanta, nos fortalece, nos usa de una manera terrible y excelente para su gloria. Número 17. Soportar al débil. Si tú estás muy fortalecido espiritualmente, lleno de fe, lleno de gloria, y hay personas que se te levantan, tú tienes que tratar de soportar a esa persona o a esas personas que son débiles en la fe. Tú tienes una fe genuina, una fe poderosa. El Señor te lleva a muchos lugares, el Señor te bendice grandemente con bendiciones del cielo, pero que hay un sinnúmero de personas que tienen la fe muy poca o la tienen muy baja, y tú tienes que tratar de soportar a esas personas. El Señor te tiene en un nivel, en una dimensión muy alta, muy elevada, muy grande, pero hay otros que no conocen ese tipo de nivel o de dimensión, pero tú tienes que soportar a esas personas. Número 18. Ayudar en la iglesia. Tenemos que ayudar en la iglesia al pastor. Si tenemos que limpiar las sillas, limpiar el piso, arreglar bocinas, cables, hacer un sinnúmero de cosas, también tenemos que hacerlo. Si tenemos que cargar agua para limpiar el piso, ¿verdad? O la iglesia, tenemos que hacerlo. Mas todo aquel que no lo haga realmente no tiene santidad aquí en su corazón. ¿Por qué? Porque eso sale del corazón. Cuando limpiamos la iglesia, cuando hacemos algo en la iglesia, es porque sale de nuestro corazón. Tenemos un corazón alegre, un corazón con gozo, con alegría, un corazón sincero y puro y justo delante de Dios. Y tenemos que ayudar en la iglesia. Todo aquel que no ayuda en la iglesia realmente le hace falta santidad de Dios. Número 19. Salir sin tiempo. Tenemos que predicar la palabra de Dios a la hora que sea. No importa la hora. No importa que sea en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Ahora bien, para salir a llevar la palabra de Dios a donde sea, sin importar la hora, eso lo pone el Espíritu Santo. Y eso sucede cuando tenemos santidad en nuestro corazón, nuestra alma, en nuestro espíritu. También cuando tenemos su santidad en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? No importa la hora, no importa el lugar, no importa si hay suficiente dinero, si tenemos que salir con dinero o sin dinero, no importa. ¿Por qué? Porque tenemos la santidad del Señor. Y si tenemos la santidad del Señor, pues es porque el Señor realmente está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él nos va a ayudar en el camino
para la gloria del Señor. Más todo aquel que no puede o que no quiere predicar la palabra del Señor, sin importar el tiempo, realmente le hace falta santidad. Es decir, que tenemos que tener ese espíritu de santidad por dentro y también por fuera, en el nombre de Jesús. Número 20. No ser cobarde. Si tú eres cobarde, tú no entrarás al reino de Dios. Tú no puedes entrar si tú eres cobarde. Más si tú eres violento, valiente, ¿verdad? Tú puedes entrar al reino de Jesús. Hay personas que son cobardes, que cuando hay manifestación de Dios, terriblemente tienen miedo, a veces tienen vergüenza o timidez de predicar frente a multitudes o a personas. Son cobardes, a veces no enfrentan situaciones o no quieren hablar en contra del pecado. Eso es ser cobarde. Tenemos que ser violentos y valientes en el camino del Señor. Y bueno, no podemos estar en lo mismo, no. Si estamos en lo mismo, realmente no estamos buscando la santidad de Dios. Tenemos que movernos de banco, de asiento, de lugar, ¿verdad? Y llevar la palabra del Señor a muchos lugares en el nombre poderoso de Jesús. Así que comparte este video, habla de la santidad, no la cambies, no la vendas, no seamos hipócritas. Tenemos que practicar la justicia, la santidad de Dios por dentro y también por fuera, vestirse bien, cubrirse bien por dentro y por fuera. Y hablemos con la gente, palabra de santidad, palabra de verdad para la gloria de Dios. Comparte este video y yo sé que las naciones van a seguir recibiendo la palabra del Señor, porque todavía la santidad del Señor está aquí en la tierra. Prontamente estaremos en las naciones, en canales televisivos, en la radio, en República Dominicana, en muchas naciones. Estaremos prontamente en el Estadio Olímpico, la Gran Arena del Cibao, el Estadio Quisqueya, con muchos profetas del Señor que estarán ahí, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor. Así que oremos, ayunemos, vamos a poner esto en la mano del Señor en el nombre de Jesús. La gloria de Dios va a descender fuertemente para la gloria del Señor Jesús. Y un saludo muy especial a Gregoria, conocida como Gloria, de allá de Nagua, El Echar. También la pastora Miguelina Vicente de Montero, Augusto de León, de la Mata de Farfán. Bueno, todos los pastores que me conocen de República Dominicana, ya que he ido como a 20 provincias, ¿verdad?, de nuestro país. Esos ministros que me conocen, reciban un saludo muy especial de parte de Dios, y siempre busquemos la presencia del Espíritu de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo contigo Esquiuhasti. Sacúdete, todavía hay profeta de Dios con santidad por dentro y por fuera.